Todo empezó en una mañana de abril en Madrid, mientras revisaba unos correos en mi oficina en la Castellana. El sol entraba por los ventanales del 15º piso, y yo estaba concentrada en la campaña de marketing para el nuevo centro comercial de Pozuelo. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de cristal. Era Carlos, mi esposo. Mari. No te vas a creer lo que conseguí. Su voz sonaba emocionada, como un niño que acaba de recibir un regalo. ¿Recuerdas ese restaurante nuevo en el barrio de Salamanca, Le Petit Jardin? ¿El que tiene lista de espera de 3 meses? Por supuesto que lo recordaba. Era el tema de conversación en todas las reuniones de trabajo desde su apertura. El chef Michel Dubois había decidido abrir su primer restaurante fuera de Francia, y toda la alta sociedad madrileña estaba desesperada por conseguir una mesa. Pues he conseguido una reserva para esta noche, continuó Carlos. Mi corazón dio un vuelco de emoción. Llevábamos semanas bromeando sobre conseguir una mesa allí. Pero, y ahí estaba ese, pero, que siempre cambia todo, mi madre también viene. De hecho, fue ella quien consiguió la reserva a través de sus contactos en el club de golf. El entusiasmo se evaporó tan rápido como había llegado. Doña Carmen, mi suegra, la eterna espina en mi costado desde hace 5 años. La mujer que nunca ha perdonado a su hijo por casarse con una simple publicista de Vallecas en lugar de con alguna de las herederas que ella tenía en mente. Mientras Carlos seguía hablando sobre los detalles, mi mente viajó a todos los momentos incómodos que habíamos compartido. Las cenas de Navidad donde sutilmente comentaba que mi forma de coger los cubiertos no era la adecuada. Los cumpleaños donde sus regalos siempre venían con una tarjeta que sugería que podría mejorar mi guardarropa. Las reuniones familiares donde casualmente mencionaba a las exnovias de Carlos y sus exitosas carreras en el extranjero. Mari. ¿Sigues ahí? La voz de Carlos me devolvió al presente. Sí, claro. ¿A qué hora es la reserva?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. A las 9. Pasamos a recogerte a la oficina a las 8:30. Típico de Doña Carmen, decidir los planes sin consultarme, como si mi tiempo fuera menos valioso que el suyo. Después de colgar, miré mi reflejo en la pantalla apagada del ordenador. A mis 32 años, había construido una carrera exitosa desde cero. Era directora de cuentas en una de las agencias de publicidad más importantes de Madrid, tenía un máster en marketing digital, y acababa de cerrar la cuenta más grande del año. Pero nada de eso importaba para Carmen Monteverde de Ruiz, quien solo veía a la chica que creció en un piso modesto de Vallecas. Pasé el resto de la tarde entre reuniones y llamadas, pero mi mente estaba en la cena que se avecinaba. A las 7, cerré el portátil y saqué el neceser de emergencia que siempre guardaba en el último cajón del escritorio. Me cambié el traje de chaqueta por el vestido negro que había comprado en mi último viaje a París. Era un Chanel clásico, elegante y sobrio, que me había costado 3 meses de salario. Lo había estado guardando para una ocasión especial, y esta parecía ser el momento perfecto. El vestidor de mujeres de la oficina se convirtió en mi cuartel general. Me solté el moño profesional que llevaba durante el día, dejando que mi pelo castaño cayera en ondas suaves sobre mis hombros. El maquillaje discreto de día dio paso a un look más sofisticado, labios rojos, ojos ahumados, pero sin excesos. Carmen siempre decía que las mujeres que se maquillaban demasiado parecían de otro tipo de barrio. María, mi asistente, me encontró dando los últimos toques a mi imagen. Jefa, está espectacular, dijo con una sonrisa cómplice. Ella conocía bien mi situación con Carmen, había sido testigo de suficientes llamadas tensas y comentarios mordaces. ¿Cena con la suegra?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. En Le Petit Jardin, nada menos, respondí, ajustando los pendientes de perlas que Carlos me había regalado en nuestro primer aniversario. A las 8:30 en punto, el Mercedes negro de Carmen se detuvo frente al edificio. Carlos bajó para saludarme con un beso, mientras su madre permanecía en el asiento trasero, examinándome a través del cristal tintado. «Estás preciosa», susurró Carlos mientras me abría la puerta. El interior del coche olía a Chanel número 5, la fragancia característica de Carmen. «María del Carmen», me saludó ella, usando mi nombre completo como siempre hacía, a pesar de que todo el mundo me llamaba Mari. Qué interesante elección de vestido para una cena informal.
Su tono sugería que había cometido un error de protocolo, aunque sabía perfectamente que no era así. Buenas noches, Carmen, respondí con una sonrisa practicada. El vestido es de la última colección de Chanel. Pensé que sería apropiado para Le Petit Jardin. El trayecto hasta el restaurante fue un ejercicio de autocontrol. Carmen llenó el silencio con comentarios sobre sus amigas del club de golf, todas con apellidos compuestos y títulos nobiliarios. Carlos intentaba mantener una conversación neutral sobre el trabajo, mientras yo miraba las luces de Madrid a través de la ventanilla, repasando mentalmente los nombres de los vinos franceses para no cometer ningún error al pedir. Le Petit Jardin ocupaba un palacete restaurado en el corazón del barrio de Salamanca. La fachada Art Nouveau estaba iluminada con discreción, y un pequeño ejército de aparcacoches con uniformes impecables esperaba en la entrada. Nuestro coche se unió a la fila de vehículos de lujo que esperaban su turno. El maitre, un francés de mediana edad con el bigote perfectamente recortado, nos recibió en la entrada. Buenas noches, ¿tienen reserva? Sí, a nombre de Carmen Monteverde de Ruiz, respondió mi suegra con ese tono que reservaba para las ocasiones en que quería impresionar. El maitre consultó su iPad con expresión preocupada. ¿Madame Monteverde? Un momento, por favor. Los minutos que siguieron fueron una pesadilla en cámara lenta. El maitre regresó con expresión contrita. Mis más sinceras disculpas, madame, pero parece que ha habido un error con la reserva. Solo tenemos una mesa para 2 personas esta noche. La sonrisa de Carmen se congeló en su rostro. Debe haber un error. Hablé personalmente con Jean-Philippe esta mañana. Lo siento muchísimo, madame. El señor Jean-Philippe tuvo que salir de urgencia a París esta tarde. Parece que hubo un malentendido con la reserva. Tenemos una mesa perfecta para 2 personas, pero lamentablemente no podemos acomodar a 3 esta noche. Fue entonces cuando Carmen mostró su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se giró hacia mí. Bueno, María. Del Carmen, quizás podrías buscar un restaurante más, a tu nivel. Hay un sitio de menú del día bastante decente cerca de tu oficina, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros comensales que esperaban en el vestíbulo pretendían no escuchar, mientras el maitre se concentraba intensamente en su iPad. Carlos, como siempre que su madre mostraba su lado más cruel, se quedó paralizado, atrapado entre su lealtad de hijo y su deber como esposo. Por supuesto, Carmen, respondí con una calma que no sentía. Disfruten de la cena. Me di la vuelta y salí del restaurante con la cabeza alta, consciente de que cada par de ojos en el vestíbulo me seguía. El aparcacoches me preguntó si necesitaba un taxi, pero negué con la cabeza. Necesitaba caminar, necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Las calles del barrio de Salamanca estaban llenas de gente cenando en las terrazas, riendo y disfrutando de la noche primaveral. Pasé junto a tiendas de lujo con escaparates iluminados, restaurantes exclusivos y edificios históricos. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, alimentaba algo nuevo dentro de mí. No era rabia, no era vergüenza. Era determinación. Mi teléfono vibró varias veces en el bolso, mensajes de Carlos, supuse. No los leí. En cambio, abrí mi lista de contactos y empecé a desplazarme hasta encontrar un nombre, Sofía Martín. La había conocido hace 2 años, cuando mi agencia manejó el lanzamiento de su primer restaurante en Madrid. Ahora era una de las chefs más respetadas de la ciudad, y más importante aún, era mi amiga. Mientras caminaba hacia la parada de metro más cercana, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Carmen Monteverde de Ruiz quería jugar con la clase social y el estatus. Bien, yo le enseñaría exactamente qué significa la verdadera clase. El viaje en metro desde el barrio de Salamanca hasta mi apartamento en Chamberí me dio tiempo para pensar. Los vagones casi vacíos a esa hora de la noche eran el escenario perfecto para comenzar a planear mi venganza. Saqué mi libreta Moleskine del bolso y empecé a escribir. Las ideas fluían como un río desbordado. Mi teléfono seguía vibrando. Esta vez lo miré, 15 llamadas perdidas de Carlos y 3 mensajes de voz. Los ignoré todos. En cambio, abrí WhatsApp y busqué el chat con Sophie. ¿Estás despierta?
Necesito tu ayuda con algo importante. La respuesta llegó casi inmediatamente, en la latina, terminando servicio. ¿Nos vemos en una hora en El Viajero? El Viajero era nuestro lugar de encuentro habitual, un bar con terraza en la Plaza de la Paja. Me bajé en la latina y caminé por las callejuelas empedradas, pasando junto a bares llenos de vida y terrazas repletas. Madrid nunca dormía, especialmente en primavera. Sofía me esperaba en nuestra mesa favorita de la terraza, con 2 gin tonics ya servidos. Su delantal de chef asomaba de su bolso, y su pelo rubio estaba recogido en una coleta despeinada después de una noche en la cocina. ¿Qué ha hecho esta vez la bruja?, preguntó sin rodeos. En nuestro círculo, todos conocían a Carmen por ese apodo. Le conté todo, la reserva en Le Petit Jardin, el desplante, el comentario sobre mi nivel. Sofía escuchaba mientras sus ojos azules se iban oscureciendo de indignación. Cuando terminé, dio un largo sorbo a su gin tonic y sonrió de una manera que me recordó por qué era mi mejor aliada. ¿Sabes? Acabo de comprar el local del antiguo Casa Lucio, dijo casualmente. Casa Lucio había sido uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid hasta su cierre el año anterior. Pensaba mantenerlo en secreto hasta la inauguración, pero ¿qué te parece si lo estrenamos con una cena muy especial? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Casa Lucio no era cualquier restaurante, era una institución en Madrid, el lugar donde cenaban reyes y presidentes. Su ubicación en la Cava Baja, en pleno corazón del Madrid de los Austrias, lo hacía aún más especial. ¿Cuándo abres oficialmente?, pregunté. En 2 meses, pero el local ya está casi listo. Solo falta ultimar detalles de decoración y terminar de formar al personal. Sofía hizo una pausa y me miró fijamente. ¿Sabes? Siempre he querido hacer una cena pre-inauguración muy exclusiva. Algo íntimo, para unas pocas personas muy especiales. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle. Sofía sacó su iPad y empezamos a diseñar un menú que sería una obra maestra de la sutileza y el simbolismo. Cada plato contaría una historia, mi historia, pero de una manera tan elegante que solo los más observadores lo notarían. El primer plato podría ser una reinterpretación de las patatas bravas del bar de tus padres, sugirió Sofía. Mis padres habían tenido un bar en Vallecas durante 30 años, y sus bravas eran legendarias en el barrio. Pero las haremos con patatas violetas del Pirineo y espuma de pimentón ahumado. Un homenaje a tus raíces con un toque de alta cocina. Mientras Sofía seguía desarrollando el menú, yo empecé a hacer llamadas. La primera fue a Javier, mi contacto en el país. ¿Te interesaría una exclusiva sobre la nueva aventura de Sofía Martín? Casa Lucio renace de la mano de la chef más innovadora de Madrid. Sabía que la noticia sería portada en la sección de Madrid. La siguiente llamada fue a Patricia, directora de eventos del Teatro Real. La había ayudado el año pasado con una crisis de comunicación, y me debía un favor. Patri, ¿sigues teniendo contacto con el cuarteto de cuerda de la orquesta? Necesito música en directo para una cena muy especial. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Carlos. Esta vez lo leí. Mari, por favor, contesta. Estoy preocupado. Lo que hizo mi madre estuvo fatal. He discutido con ella y me he ido de la cena. Estoy en casa esperándote. Suspiré y le respondí con un escueto estoy bien. Llegaré tarde. Sofía y yo seguimos planificando hasta bien entrada la madrugada. Cada detalle era importante, la iluminación, la música, la disposición de las mesas, la selección de vinos. Queríamos crear una experiencia que fuera más allá de una simple cena de restaurante. Necesitamos más aliados, dijo Sofía mientras pedíamos la última ronda. Conozco al mejor sumiller de Madrid, Alejandro Ruiz. Trabajó en el Cele de Can Roca y ahora está buscando un nuevo proyecto. El apellido me llamó la atención. Ruiz. ¿No será familiar de...? Sofía sonrió. Es el sobrino de tu suegra, el que la familia no menciona porque decidió dedicarse al vino en lugar de seguir la tradición familiar de la abogacía. Esta revelación era oro puro. Alejandro era la oveja negra de la familia Ruiz, el rebelde que había rechazado su lugar en el prestigioso bufete familiar para perseguir su pasión por el vino. Carmen nunca hablaba de él, aunque,
Sus vinos habían ganado varios premios internacionales. También necesitaremos al equipo adecuado de camareros, continuó Sophie. Tengo a varios que trabajaron en el Ritz y en el Palace. Saben cómo tratar a clientes exigentes y conocen todos los protocolos de servicio. Mientras caminábamos de vuelta a casa por las calles desiertas de Madrid, seguimos afinando los detalles. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el refrán, pero en este caso sería un menú degustación completo, servido a la temperatura perfecta. Llegué a mi apartamento cerca de las 3 de la mañana. Carlos estaba dormido en el sofá, con el televisor encendido de fondo. No lo desperté. En cambio, me senté en mi pequeño despacho y empecé a hacer listas. Necesitaría todos mis contactos y recursos para que esto saliera perfecto. La lista de invitados sería crucial. Además de Carmen y Carlos, necesitábamos llenar el restaurante con las personas adecuadas. Empecé a revisar mi agenda, embajadores, directores de multinacionales, artistas reconocidos, todos clientes míos en algún momento. Personas cuya presencia haría que Carmen se sintiera intimidada pero que, al mismo tiempo, me tratarían con el respeto que ella nunca me había mostrado. También necesitaríamos prensa, pero de la discreta. Fotógrafos que supieran captar los momentos precisos sin ser intrusivos. Las fotos aparecerían en las revistas sociales semanas después, mostrando a Carmen en lo que ella creería que era su momento de gloria, sin saber que cada imagen había sido cuidadosamente planeada. El amanecer me encontró todavía trabajando. Carlos se despertó y me encontró en el despacho, rodeada de papeles y con el portátil encendido. Mari, sobre lo de anoche, comenzó. Lo interrumpí con un beso. No te preocupes, cariño. De hecho, estoy organizando una cena especial para reconciliarnos con tu madre. En el nuevo restaurante de Sophie. La cara de Carlos se iluminó. Como muchos hombres atrapados entre su madre y su esposa, siempre buscaba la paz. ¿En serio? Eso es maravilloso, Mari. Mamá se sentirá muy honrada. Si él supiera. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un malabarismo entre mi trabajo en la agencia y la planificación de la cena. Sofía y yo nos reuníamos casi todas las noches para afinar detalles. Alejandro, el sumiller rebelde, se unió a nuestro equipo con entusiasmo. ¿Sabes? Tía Carmen siempre decía que desperdicié mi vida estudiando vinos, me confesó una noche. Será un placer demostrarle lo equivocada que estaba. La transformación del antiguo Casa Lucio avanzaba a buen ritmo. Sofía había respetado la esencia del local histórico pero añadiendo su toque personal. Las vigas de madera centenaria seguían ahí, pero ahora convivían con una iluminación moderna y discreta. Las mesas antiguas habían sido restauradas, y los manteles de hilo fueron encargados a un artesano de La Rioja. Cada día surgían nuevos detalles que resolver. ¿Qué música sonaría durante la cena? El cuarteto del Teatro Real necesitaba un programa específico. ¿Qué flores decorarían las mesas? Encontramos un pequeño productor en la Sierra de Madrid que cultivaba variedades orgánicas. ¿Qué uniformes llevaría el personal? Encargamos diseños exclusivos a un sastre del barrio de Salamanca. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles con Sofía en la cocina del restaurante, recibí una llamada inesperada. Era Juan, el maitre de Le Petit Jardin. Señora, quería disculparme personalmente por lo sucedido aquella noche, comenzó. La señora Monteverde ha estado difícil desde entonces. Me contó que Carmen había intentado conseguir otra reserva varias veces, sin éxito. Al parecer, su comportamiento aquella noche no había pasado desapercibido. Esta información me dio una idea. Juan, ¿te gustaría formar parte de algo especial?, le pregunté. Le expliqué nuestro plan, y su respuesta fue inmediata: cuente conmigo. De hecho, conozco a varios clientes habituales que estarían encantados de participar. Así fue como nuestro pequeño complot fue creciendo. Cada persona que se unía añadía un nuevo nivel de sofisticación al plan. El fotógrafo de Vogue España que se ofreció a documentar la noche. La florista que sugirió usar lenguaje de las flores en los centros de mesa. El diseñador gráfico que creó las invitaciones más elegantes que había visto nunca. Las invitaciones fueron un capítulo aparte.
Después de mucho debate, optamos por un diseño clásico pero con un toque moderno. Papel hecho a mano en un pequeño taller de Toledo, caligrafía tradicional española y un sobreforrado en seda. Cada invitación era una pequeña obra de arte, y la de Carmen fue especialmente personalizada. Estimada señora Monteverde de Ruiz, rezaba la invitación. Tenemos el honor de invitarla a la cena pre-inauguración del nuevo proyecto de Sofía Martín en el histórico Casa Lucio. Una velada única para un selecto grupo de personalidades de Madrid. El texto había sido cuidadosamente elegido para apelar a su vanidad. Mientras tanto, mi relación con Carlos atravesaba momentos interesantes. Me veía trabajar hasta tarde en el proyecto, pero asumía que era parte de mi trabajo en la agencia. «Estás haciendo horas extra últimamente», comentaba con preocupación. «Es por la campaña del centro comercial», le respondía, odiando tener que mentirle pero sabiendo que era necesario. Carmen, por su parte, había estado inusualmente silenciosa desde el incidente en Le Petit Jardin. Sus llamadas dominicales a Carlos eran más cortas de lo habitual, y había cancelado 2 almuerzos familiares alegando compromisos previos. La culpa comenzaba a hacer mella en ella, algo que nunca había visto antes. Una noche, mientras cenaba con Sofía y Alejandro en un pequeño restaurante de Malasaña, el sumiller compartió una historia reveladora. «¿Sabéis por qué tía Carmen es tan, como es?», preguntó mientras descorchaba una botella de Rioja. Su familia lo perdió todo durante la crisis del 93. Pasó de vivir en un palacete en el barrio de Salamanca a compartir piso con 3 compañeras. Se juró que nunca volvería a ser de clase media y que sus hijos tampoco lo serían. Esta revelación me hizo ver a Carmen bajo una nueva luz. No justificaba su comportamiento, pero al menos lo explicaba. Quizás nuestra cena podría ser más que una simple venganza. Quizás podría ser una oportunidad para un verdadero cambio. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeño detalle fue cayendo en su lugar. El menú quedó finalmente cerrado, 8 platos que contaban una historia de tradición y modernidad, de orígenes humildes y éxito merecido. La bodega fue cuidadosamente seleccionada por Alejandro, incluyendo algunos vinos que ni siquiera Carmen, con todos sus alardes de conocedora, habría probado nunca. Las semanas previas a la gran noche se convirtieron en un torbellino de actividad frenética. El antiguo Casa Lucio estaba en plena transformación, y yo dividía mi tiempo entre mi trabajo en la agencia y las interminables reuniones con proveedores, diseñadores y personal de servicio. Sofía había convertido la cocina en su laboratorio personal, experimentando con combinaciones de sabores que harían historia. Una mañana especialmente ajetreada, llegué temprano al restaurante para supervisar la instalación de la nueva iluminación. El local olía a madera recién barnizada y a café recién hecho. Sofía ya estaba en la cocina, como siempre, probando diferentes versiones de lo que sería el plato principal, una reinterpretación de los callos a la madrileña que mi abuela solía cocinar en su pequeño piso de Vallecas. «Prueba esto», me dijo, ofreciéndome una cuchara. El sabor me transportó instantáneamente a los domingos de mi infancia, pero había algo más, un toque de sofisticación que no podía identificar. «¿Trufa blanca?», pregunté. Sofía sonrió. «Y un toque de vino de Jerez añejo. Tu abuela estaría orgullosa». Alejandro llegó poco después con una selección de vinos para la cata final. Había estado semanas trabajando en el maridaje perfecto, buscando pequeñas bodegas con historias especiales detrás de cada botella. «Este albariño», explicó mientras descorchaba una botella, «lo hace una mujer que dejó su trabajo como ejecutiva en Londres para recuperar los viñedos de su familia en Galicia. Me recordó a ti». La decoración del local fue otro desafío emocionante. Queríamos mantener el espíritu del antiguo Casa Lucio pero añadiendo elementos contemporáneos que reflejaran la nueva etapa. Las paredes de piedra centenaria ahora alternaban con paneles de madera clara, y las antiguas fotografías en blanco y negro de celebridades que habían cenado allí se mezclaban con arte contemporáneo español. En una esquina discreta, decidimos crear un pequeño rincón que contaba mi historia profesional. Fotografías enmarcadas de campañas publicitarias exitosas, recortes de prensa sobre premios ganados, y una pequeña colección de objetos significativos. El primer anuncio que diseñé, el premio a la mejor campaña del año. La portada de la revista del sector que me nombró publicista del año.
Los ensayos con el cuarteto de cuerda del Teatro Real fueron particularmente emocionantes. Patricia había conseguido que los músicos crearan un programa especial que mezclaba clásicos españoles con versiones elegantes de canciones populares madrileñas. Cuando los escuché tocar una versión de El Rey de las Ventas, la canción que sonaba en el bar de mis padres, casi lloro de emoción. La selección del personal fue meticulosa. María, la antigua maitre del Palace, se encargó de entrenar al equipo de sala. Cada camarero fue elegido no solo por su experiencia, sino por su capacidad para leer las situaciones y adaptarse a ellas. Les explicamos la importancia de cada detalle, cómo servir el vino, cómo presentar los platos, cómo dirigirse a cada invitado. Recordad, les decía María durante los ensayos, esta no es una cena normal. Es una historia que vamos a contar a través del servicio. Los camareros practicaban una y otra vez, perfeccionando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Incluso organizamos simulacros completos con personal de la agencia haciendo el papel de comensales. La vajilla fue otra decisión importante. Después de días de búsqueda, encontramos a un ceramista en Toledo que creaba piezas únicas inspiradas en la tradición española pero con un toque contemporáneo. Cada plato era ligeramente diferente, con sutiles variaciones en el color y la textura que los hacían únicos. Para el postre, encargamos unas copas especiales sopladas a mano en la granja de San Ildefonso. Los centros de mesa fueron diseñados por Lucía, una florista que había trabajado en el Palacio Real. Cada arreglo contará una historia, explicó mientras preparaba un prototipo. Rosas de Aranjuez se mezclaban con hierbas aromáticas de la sierra madrileña, creando composiciones que eran tanto visuales como olfativas. Y aquí, señaló un pequeño detalle casi invisible, pondré una flor de romero, la que llevabas en tu ramo de novia. La mantelería fue encargada a un taller familiar en La Rioja que llevaba generaciones haciendo manteles para los mejores restaurantes de España. Elegimos un lino natural con un sutil bordado que reproducía el patrón de las rejas del Madrid antiguo. Cada servilleta llevaba bordadas las iniciales del restaurante en un hilo tan fino que apenas se notaba. Los uniformes del personal fueron otro elemento cuidadosamente considerado. Trabajamos con un sastre del barrio de Salamanca que había vestido a 3 generaciones de camareros del RIS. Los trajes, de un negro profundo con sutiles detalles en plata, fueron confeccionados a medida para cada miembro del equipo. Las corbatas, de seda española, llevaban un pequeño motivo que recordaba a las baldosas hidráulicas del antiguo Casa Lucio. La carta de vinos merecía un capítulo aparte. Alejandro había creado un documento que era en sí mismo una obra de arte. Encuadernado en piel española, cada página contaba la historia de los vinos seleccionados. Había referencias sutiles a la tradición vinícola de la familia Ruiz, y una sección especial dedicada a pequeños productores que, como él, habían seguido su pasión a pesar de las expectativas familiares. La cristalería fue seleccionada pieza a pieza. Copas de cristal soplado para cada tipo de vino, cada una diseñada para realzar los aromas y sabores específicos. Para el brindis final, Alejandro había conseguido unas copas de champán vintage de los años 50, de cuando el antiguo Casa Lucio estaba en su apogeo. El menú físico fue otro elemento que requirió especial atención. Trabajé con un diseñador gráfico para crear algo que fuera más que una simple lista de platos. Cada página era una obra de arte en miniatura, con ilustraciones a mano de los ingredientes principales y pequeñas historias sobre el origen de cada plato. La tipografía fue especialmente diseñada para el restaurante, mezclando elementos de la caligrafía tradicional española con un diseño contemporáneo. La iluminación fue otro aspecto crucial. Contratamos a un diseñador de iluminación que había trabajado en óperas en el Teatro Real. Cada mesa tendría su propia atmósfera, con la luz perfectamente calibrada para realzar tanto la comida como a los comensales. Instalamos un sistema que nos permitiría ajustar la intensidad y el color de la luz a lo largo de la noche, creando diferentes ambientes para cada momento de la cena. En la cocina, Sofía había organizado su equipo como un ejército bien entrenado. Cada cocinero tenía su función específica, y realizaban ensayos completos del servicio varias veces al día. El tiempo era crucial, cada plato debía salir en el momento exacto, a la temperatura perfecta, con la presentación impecable. ¿Sabes qué es lo más importante?, me dijo Sofía una noche, mientras revisábamos por enésima vez el orden de los platos.
que cada bocado cuente una historia. Cuando tu suegra pruebe las croquetas de jamón con trufa, no solo estará comiendo algo delicioso. Estará probando la historia de cómo las croquetas de tu madre en su bar de Vallecas eran famosas en todo el barrio. Cuando pruebe el postre de chocolate con azafrán de La Mancha, estará probando la historia de cómo pagaste tus estudios trabajando los veranos en la recolección del azafrán. Los proveedores se convirtieron en parte fundamental de nuestra historia. El jamón venía de una pequeña productora en Extremadura que había ganado premios internacionales. El queso era de una quesería familiar en la Sierra de Madrid que solo producía cuando las cabras pastaban en los prados de altura. Las verduras eran de un huerto ecológico en Aranjuez que abastecía a los mejores restaurantes de la capital. Cada día traía nuevos detalles que resolver. El sistema de sonido tuvo que ser especialmente diseñado para que la música del cuarteto se escuchara perfectamente en todo el local sin ser intrusiva. Las copas tuvieron que ser probadas una a una para asegurar que no tuvieran imperfecciones. Los platos fueron fotografiados desde todos los ángulos posibles para asegurar que la presentación fuera perfecta desde cualquier punto de vista. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los espejos antiguos que habíamos recuperado del original Casa Lucio, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. Mari, ¿estás bien? Últimamente estás tan ocupada. Apenas te veo. La culpa me carcomía, pero me mantuve firme. Es un proyecto muy importante, cariño. Pronto entenderás por qué. La semana antes de la cena, realizamos un ensayo general completo. Invitamos a un grupo selecto de amigos y colegas para probar la experiencia completa. Cada detalle fue evaluado: el tiempo entre platos, la temperatura del vino, la intensidad de la luz, el volumen de la música. Tomamos notas de cada comentario, cada sugerencia, cada reacción. Los días previos al evento fueron un frenesí de actividad. Los productos frescos comenzaron a llegar: setas silvestres recolectadas en la sierra, pescado traído directamente desde la Lonja de Galicia, hierbas aromáticas cultivadas especialmente para nosotros en un pequeño huerto urbano de Madrid. La noche anterior a la gran cena, cuando todo estaba listo, Sofía, Alejandro y yo nos sentamos en la barra recién instalada y brindamos con una botella de cava reserva. Por la venganza más elegante de la historia, brindó Sofía. Por las segundas oportunidades, añadió Alejandro, pensando quizás en su propia historia con la familia. Por la verdadera clase, concluí yo, pensando en todo lo que había aprendido en este proceso. El día de enviar las invitaciones llegó más pronto de lo que esperaba. Me encontraba en mi despacho en la agencia, mirando el sobre especial que habíamos preparado para Carmen. Era diferente a los demás, no solo por su contenido, sino por lo que representaba. El papel italiano, hecho a mano en un pequeño taller de Amalfi, tenía un suave tono marfil que contrastaba perfectamente con la caligrafía en tinta negra. Había elegido cuidadosamente el momento para enviarla. Sabía por Carlos que los jueves Carmen tenía su partido de bridge en el club de campo, y siempre revisaba su correspondencia durante el desayuno del viernes. La invitación llegaría justo a tiempo para que pudiera presumir de ella durante su almuerzo semanal con sus amigas en el Salacaín. Antes de enviar la invitación de Carmen, había coordinado con María, mi asistente, el envío del resto de invitaciones. Cada sobre había sido entregado personalmente por mensajeros vestidos de traje, una pequeña extravagancia que sabía que generaría comentarios en los círculos sociales de Madrid. Los destinatarios habían sido cuidadosamente seleccionados: el embajador de Francia y su esposa, 2 ministros del gobierno, varios directores de multinacionales, un par de aristócratas conocidos por su amor a la gastronomía, y por supuesto, los críticos gastronómicos más influyentes de España. La respuesta había sido inmediata y entusiasta. En menos de 24 horas, teníamos confirmaciones de casi todos los invitados. El embajador francés había llamado personalmente a Sofía para expresar su emoción por probar su nueva propuesta gastronómica. La condesa de Romanones había enviado una nota manuscrita agradeciendo la invitación y mencionando que adelantaría su regreso de Biarritz específicamente para asistir. Para la invitación de Carmen, había elegido un servicio de mensajería especial que utilizaba coches de lujo para sus entregas. El sobre sería entregado en un Mercedes clase S negro, por un mensajero vestido con traje a medida. Un pequeño detalle que sabía que ella apreciaría y comentaría con sus amigas.
¿Estás segura de esto?, me preguntó Sophie cuando le conté los detalles del envío. Estábamos en la cocina del restaurante, donde ella supervisaba la llegada de los primeros equipos nuevos. Conociendo a tu suegra, va a investigar a fondo antes de aceptar. Tenía razón, por supuesto. Carmen era conocida por su meticulosidad en cuestiones sociales. Antes de aceptar cualquier invitación, siempre investigaba quién más asistiría, qué se esperaba de ella, y más importante aún, cómo podría beneficiarle socialmente el evento. Por eso habíamos preparado el terreno cuidadosamente. En las últimas semanas, había coordinado con varios periodistas amigos para que publicaran artículos sobre la próxima apertura del restaurante. Vogue España había publicado un perfil de Sophie, destacando su trayectoria y mencionando el nuevo proyecto. El País había dedicado un artículo completo a la historia del antiguo Casa Lucio y su próxima reinvención. Incluso habíamos conseguido que un blog de sociedad filtrara la lista parcial de invitados a la cena de preinauguración. La invitación en sí era una obra de arte. El sobreexterior, en papel italiano, llevaba el nombre completo de Carmen cuidadosamente caligrafado, Doña Carmen Monteverde de Ruiz. Dentro, la invitación principal estaba impresa en papel japonés washi, con un delicado patrón de agua que recordaba a las antiguas invitaciones de la corte española. El texto había sido cuidadosamente elaborado para apelar a su vanidad. Sophie Martín tiene el honor de invitar a Doña Carmen Monteverde de Ruiz a la cena de preinauguración de su nuevo proyecto gastronómico en el histórico Casa Lucio. Una velada única reservada para un selecto grupo de personalidades. De Madrid. Adjunta a la invitación principal, había incluido una nota personal de Sophie, escrita a mano en papel con membrete del restaurante: querida Doña Carmen. Su reputación como conocedora de la alta gastronomía madrileña me precede. Sería un honor contar con su presencia en esta noche tan especial. Sophie Martín. También había incluido un sobre más pequeño con la lista preliminar de invitados confirmados. Sabía que este detalle en particular captaría su atención. Ver los nombres de embajadores, ministros y aristócratas en la misma lista que el suyo sería irresistible para Carmen. Mientras el mensajero se dirigía a la casa de Carmen en el barrio de Salamanca, yo intentaba concentrarme en mi trabajo en la agencia. Teníamos una presentación importante para un nuevo cliente, pero mi mente no dejaba de volver a ese sobre viajando por las calles de Madrid. Carlos me llamó a media mañana. Mari, ¿sabes algo de una cena en Casa Lucio? Mi madre acaba de recibir una invitación y está muy emocionada. Podía imaginar a Carmen en su salón, examinando cada detalle de la invitación con su lupa social. Sí, es el nuevo proyecto de Sophie. ¿Tu madre podrá asistir? Está llamando a todas sus amigas para ver quién más ha sido invitada, respondió Carlos con una risa. Creo que nunca la había visto tan entusiasmada por una cena. Poco sabía él que ese era exactamente el efecto que buscábamos. A la hora del almuerzo, recibí un mensaje de texto de Carmen. Era la primera vez que me escribía directamente en meses. María del Carmen, acabo de recibir la invitación para la cena en Casa Lucio. Qué casualidad que tu amiga Sophie sea la chef. Supongo que nos veremos allí. La respuesta formal llegó esa misma tarde, en un sobre igual de elegante que el que habíamos enviado. Carmen había seguido el protocolo al pie de la letra, como era de esperar. Su respuesta, escrita en papel de carta personal con su monograma, confirmaba su asistencia y la de Carlos. Esa noche, durante la cena en casa, Carlos no podía contener su entusiasmo. ¿Sabes que el embajador francés estará en la cena? Y la condesa de Romanones también. Mamá está encantada. Me limité a sonreír y a sentir, mientras internamente repasaba los siguientes pasos del plan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen había comenzado su propia investigación sobre el evento, llamando a sus contactos en el mundo de la restauración madrileña para obtener más información. Cada persona con la que hablaba le confirmaba lo exclusivo del evento, alimentando su ego y su anticipación. Una mañana, mientras supervisaba los últimos detalles en el restaurante, recibí una llamada inesperada. Era Carmen nuevamente. María del Carmen, querida, estaba pensando. Quizás podrías ayudarme a elegir el vestido adecuado para la cena. Al fin y al cabo, conoces mejor el estilo de Sophie y el ambiente que busca crear.
Esta llamada era un punto de inflexión. Por primera vez en 5 años, Carmen me estaba pidiendo consejo. La ironía no se me escapaba. Por supuesto, Carmen. ¿Qué te parece si nos encontramos en el RIS para tomar el té y lo discutimos? El té con Carmen fue una experiencia surreal. Sentadas en el elegante salón del RIS, con la tarde madrileña filtrándose por las ventanas históricas, discutimos telas, colores y estilos. Carmen había traído fotografías de 3 vestidos que estaba considerando, todos de diseñadores españoles de renombre. Este pertegaz es precioso, comenté, señalando un vestido en tono borgoña. Y el color complementaría perfectamente la decoración del restaurante. Carmen tomó nota mental, asintiendo con aprobación. Tienes buen ojo, María del Carmen. Siempre lo he pensado, aunque no siempre lo he dicho. Mientras Carmen hablaba sobre zapatos y joyas, yo pensaba en cómo había cambiado nuestra dinámica. La mujer que hace apenas unas semanas me había humillado en Le Petit Jardin ahora buscaba mi aprobación. El poder de la exclusividad social era algo que ella entendía perfectamente, y ahora estaba jugando según sus reglas. Los días previos a la cena, Carmen llamaba regularmente para consultar detalles. ¿Qué tipo de joyas serían más apropiadas? ¿Debería llevar un chal? ¿A qué hora sería mejor llegar? Cada llamada era una pequeña victoria, un recordatorio de cómo las tornas habían cambiado. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles con Sofía en la cocina, reflexionamos sobre cómo había evolucionado todo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Sofía mientras probábamos el postre final. Que todo esto empezó con ella excluyéndote de una cena, y ahora está desesperada por ser incluida en la tuya. La víspera de la cena, recibí un último mensaje de Carmen, María del Carmen, quería agradecerte tu ayuda con los preparativos. Significa mucho para mí poder compartir esta experiencia contigo y con Carlos. Leí el mensaje varias veces, buscando el habitual tono condescendiente, pero por primera vez, parecía genuinamente sincero. Esa noche, mientras preparaba mi propio vestido para la cena, pensé en cómo un simple sobre había cambiado tanto las cosas. La invitación no solo había sido de vuelta, había transformado completamente la dinámica de nuestra relación. Mañana sería la prueba final. El día de la cena amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Madrid, uno de esos días primaverales que hacen que la ciudad parezca sacada de una postal. Llegué al restaurante a las 7 de la mañana, aunque la cena no empezaría hasta las 9 de la noche. Sofía ya estaba en la cocina, por supuesto, supervisando la llegada de los últimos productos frescos. Las setas acaban de llegar de la sierra, me informó mientras probaba una salsa. Y el pescado llegará en 1 hora directamente desde la lonja de Vigo. La cocina era un hervidero de actividad controlada, cada cocinero concentrado en su tarea específica. El aire olía a hierbas frescas y a pan recién horneado. Los floristas llegaron poco después, transformando el espacio con sus creaciones. Cada centro de mesa era una obra de arte en miniatura, con rosas de Aranjuez y hierbas aromáticas de la sierra madrileña creando composiciones que eran tanto visuales como olfativas. El aroma sutil de las flores se mezclaba con los olores que emanaban de la cocina, creando una atmósfera embriagadora. Alejandro apareció a media mañana, vestido con un traje impecable y cargando las últimas botellas de vino especialmente seleccionadas para la ocasión. ¿Sabías que tía Carmen colecciona vinos?, me comentó mientras organizaba la bodega. Pero nunca ha probado este Rioja. Es de una bodega tan pequeña que solo produce 300 botellas al año. El equipo de servicio llegó a las 4 de la tarde para el briefing final. María, la maitre, repasó una vez más el orden de servicio y los detalles de cada invitado. Habíamos creado pequeñas fichas con información sobre cada comensal, preferencias, alergias, y detalles importantes sobre sus relaciones con los demás invitados. Recordad, enfatizó María, esta noche no solo servimos comida. Servimos una historia. Los camareros, vestidos con sus nuevos uniformes negros con detalles en plata, escuchaban atentamente mientras repasaba la coreografía del servicio. Cada movimiento había sido ensayado hasta la perfección. El cuarteto del Teatro Real llegó a las 6 para el ensayo final. Las notas del violín resonaban en el espacio mientras probaban la acústica del local.
Habían preparado un programa que mezclaba música clásica española con versiones elegantes de canciones populares madrileñas. Cuando comenzaron a tocar una versión de Madrid, 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 sentí un escalofrío de anticipación. A las 7, subí a la pequeña oficina que habíamos habilitado en el primer piso para cambiarme. Mi vestido, un diseño exclusivo de Lorenzo Caprile en color verde esmeralda, esperaba colgado en un perchero. Era elegante pero no ostentoso, exactamente lo que necesitaba para esta noche. Mientras me maquillaba, podía escuchar el bullicio de los preparativos finales en el piso de abajo. Carlos llegó a las 8, antes que su madre, como habíamos acordado. Se quedó sin palabras al ver la transformación del local. Mari, esto es increíble. ¿Cómo has mantenido todo esto en secreto? Le sonreí mientras ajustaba su pajarita. Tenía buenos motivos para ser discreta. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 8:30. El embajador francés y su esposa fueron los primeros, seguidos de cerca por el ministro de Cultura y varios directores de multinacionales. El vestíbulo se llenó rápidamente del murmullo de conversaciones en español, francés e inglés, mezclado con el sonido suave del cuarteto de cuerda. A las 9 menos cuarto, el Mercedes negro de Carmen se detuvo frente al restaurante. Desde mi posición en lo alto de la escalera, podía verla bajando del coche. Había elegido el vestido pertegaz que le sugerí y llevaba sus mejores joyas. Carlos bajó para recibirla mientras yo observaba su reacción. El momento en que Carmen cruzó la puerta fue exactamente como lo había imaginado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la transformación del espacio, y luego con algo cercano al shock al reconocer a varios de los invitados. El embajador francés se acercó inmediatamente a saludarla, un detalle que habíamos coordinado previamente. Carmen, querida, la saludé, bajando la escalera. Estás espectacular. Por primera vez desde que la conocía, pareció genuinamente sorprendida de verme en mi elemento. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a mi lado. Doña Carmen, es un honor tenerla aquí esta noche. María del Carmen me ha hablado mucho de usted. La expresión de Carmen oscilaba entre la confusión y la fascinación mientras Sofía la guiaba hacia el salón principal. El cuarteto comenzó a tocar una pieza de Manuel de Falla mientras los camareros circulaban con copas de cava rosado, un Raventós y Blanc gran reserva que Alejandro había seleccionado específicamente para abrir la velada. La disposición de las mesas había sido cuidadosamente planeada. Carmen y Carlos estaban sentados en una mesa central, rodeados de algunos de los invitados más prestigiosos. Desde su posición, tenía una vista perfecta de toda la sala y podía ser vista por todos, algo que sabía que apreciaría. Sofía apareció para presentar el primer plato, una reinterpretación de las croquetas de jamón que mi madre solía hacer en su bar de Vallecas. Este plato, explicó Sofía a toda la sala, está inspirado en una receta familiar de María del Carmen. Una prueba de que la verdadera gastronomía no entiende de clases sociales. Vi cómo Carmen tomaba su primer bocado, como sus ojos se cerraban brevemente al reconocer el sabor familiar pero elevado a un nuevo nivel. El jamón ibérico de bellota se mezclaba con trufa negra y un toque de jerez añejo, creando una explosión de sabores que honraba la receta original mientras la transformaba en algo nuevo. Cada plato que siguió contaba una parte de mi historia. El salmorejo cordobés con bogavante recordaba mis veranos trabajando en la costa para pagar mis estudios. La merluza en salsa verde con almejas era un homenaje a los viajes en tren a Galicia para visitar a mis abuelos. Cada presentación era una obra de arte, cada sabor una memoria transformada en alta cocina. Entre plato y plato, observaba cómo Carmen interactuaba con los otros invitados. La vi conversar animadamente con la condesa de Romanones sobre arte contemporáneo, discutir política con el ministro de Cultura, intercambiar tarjetas con el director del Teatro Real. Estaba en su elemento, pero por primera vez, yo también estaba en el mío. A mitad de la cena, Alejandro se acercó a nuestra mesa para presentar un vino especial. Este Rioja, explicó, es de una pequeña bodega familiar que decidí apoyar cuando dejé el bufete de abogados. Vi cómo los ojos de Carmen se agrandaban al reconocer a su sobrino, el rebelde de la familia que ahora era respetado internacionalmente en el mundo del vino. La tensión inicial se fue disolviendo con cada plato, con cada copa de vino, con cada nueva conversación. Vi cómo la máscara de superioridad de Carmen se iba agrietando,
reemplazada por algo más auténtico. La vi observarme mientras interactuaba con los invitados, mientras Sofía me presentaba como su socia y amiga, mientras los camareros me trataban con un respeto que iba más allá de la cortesía profesional. El momento crucial llegó con el postre. Sofía había creado una obra maestra, una esfera de chocolate negro que se derretía al contacto con una salsa caliente de azafrán, revelando un interior de helado de vainilla de Madagascar con trozos de turrón de Gijona. Este postre, anunció Sofía, representa la transformación. Como algo aparentemente simple puede revelar capas de complejidad cuando se le da la oportunidad. Mientras los invitados aplaudían el espectacular final, vi lágrimas en los ojos de Carmen. No eran lágrimas de humillación, como quizás había imaginado al principio cuando planeaba esta noche. Eran lágrimas de comprensión, de reconocimiento. Después del postre, mientras los invitados disfrutaban de copas y digestivos, Carmen se acercó a mí en un momento tranquilo. María del Carmen, comenzó, y por primera vez no sonó condescendiente, he sido una tonta. La miré, permitiendo que el silencio se extendiera entre nosotras. Todo este tiempo he estado tan equivocada. El resto de la noche transcurrió como un sueño. Los invitados comenzaron a despedirse cerca de la medianoche, cada uno llevándose una pequeña caja con dulces artesanales preparados por Sofía. Los críticos gastronómicos prometían reseñas estelares, los empresarios querían hacer reservas para eventos corporativos, los aristócratas planeaban ya sus próximas visitas. Carmen fue una de las últimas en irse. La vi detenerse en la puerta, mirando una última vez el espacio que había sido testigo de su transformación. María del Carmen, dijo antes de subir a su coche, estoy orgullosa de tenerte como nuera. Y por primera vez en 5 años, sus palabras sonaron completamente sinceras. Cuando el último invitado se había ido, cuando los camareros comenzaban a recoger las copas vacías y el cuarteto guardaba sus instrumentos, me senté en una mesa vacía con Sofía y Alejandro. Descorchamos una última botella de champán y brindamos en silencio. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Sofía mientras observábamos el amanecer desde la terraza del restaurante. Que has conseguido tu venganza sin una gota de malicia. Has transformado el resentimiento en algo hermoso. Tenía razón, por supuesto. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había convertido en algo más, una lección sobre la verdadera clase, sobre la transformación, sobre el poder de la autenticidad. Carmen había llegado esperando confirmar sus prejuicios y se había encontrado con una verdad que no podía ignorar. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La mañana después del evento, mientras tomaba un café en mi terraza de Chamberí, comenzaron a llegar las primeras reseñas. El crítico gastronómico de El País había publicado una crítica entusiasta en la edición digital. Casa Lucio renace con una propuesta que revoluciona la escena gastronómica madrileña. Las redes sociales bullían con fotos y comentarios de los invitados, cada uno más elogioso que el anterior. Pero el verdadero cambio no estaba en las críticas o en las fotos, sino en algo más profundo y personal. La primera señal llegó en forma de un ramo de flores enviado a mi oficina. Rosas blancas, mis favoritas, aunque no recordaba habérselo mencionado nunca a Carmen. La tarjeta era breve pero significativa, gracias por abrirme los ojos. Con cariño, Carmen. Carlos estaba desconcertado por la transformación en la actitud de su madre. No entiendo qué pasó anoche, me dijo durante el desayuno del domingo siguiente. Mamá no para de hablar de ti, de lo orgullosa que está de tenerte en la familia, de lo impresionante que eres. Le sonreí sobre mi taza de café, guardándome para mí los detalles de meses de planificación. La siguiente sorpresa llegó una semana después, cuando Carmen me invitó a tomar el té en su casa del barrio de Salamanca. Era la primera vez que me invitaba sin que fuera una ocasión familiar obligatoria. El piso señorial, que antes me había parecido intimidante con sus antigüedades y retratos familiares, ahora parecía diferente, más acogedor. María del Carmen, comenzó ella mientras servía el té en tazas de porcelana antigua, necesito contarte una historia. Y así, entre pastas y té Earl Grey, Carmen me reveló su propio pasado, uno que nunca había compartido conmigo. Me habló de su infancia en una familia adinerada, de la quiebra que lo cambió todo, de los años difíciles viviendo de apariencias. Cuando conocí a Carlos, continuó,
Acabábamos de recuperar parte de nuestra posición social. Me juré que nunca volveríamos a ser comunes. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la calle Serrano. Pero tú me has enseñado que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o el apellido. Mientras le escuchaba, pensé en cómo había cambiado mi propia perspectiva. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en algo más significativo, un puente entre dos mundos, una lección sobre los verdaderos valores. Sofía llamó esa misma tarde con noticias emocionantes. Las reservas para el restaurante estaban completas para los próximos 3 meses, y habían recibido solicitudes de varios eventos importantes, incluyendo una cena para la familia real. ¿Sabes qué es lo mejor?, me dijo con una risa en la voz. Tu suegra ha pedido una mesa fija para los domingos. La transformación de mi relación con Carmen se extendió más allá de las cenas familiares y las conversaciones cordiales. Empezó a invitarme a eventos sociales que antes eran su territorio exclusivo, almuerzos en el club de campo, reuniones benéficas, inauguraciones de exposiciones. Pero ahora era diferente. Ya no me sentía como una intrusa, y ella no me trataba como tal. Un día, mientras tomábamos un aperitivo en la terraza del Riz, Carmen me sorprendió con una confesión. ¿Sabes? Siempre quise tener una hija, dijo mientras removía su vermut. Cuando Carlos se casó contigo, en vez de ver una oportunidad, me dejé cegar por mis prejuicios. ¡Qué tonta fui! El restaurante, mientras tanto, se había convertido en el lugar de moda en Madrid. Sofía había conseguido su primera estrella Michelin en tiempo récord, y las críticas no podían ser mejores. La lista de espera era tan larga que habíamos tenido que implementar un sistema especial de reservas. Alejandro también había encontrado su lugar en la familia Ruiz. Carmen comenzó a presumir de su sobrino sommelier con el mismo entusiasmo con el que antes presumía de sus sobrinos abogados. Incluso organizó una cata de vinos en su casa, invitando a sus amigas del club de bridge para que Alejandro les presentara su selección especial. Una tarde, mientras revisaba el correo en la oficina, encontré una invitación que me dejó sin palabras. Era para la gala anual de la Asociación de Damas de la Aristocracia Española, un evento ultraprivado al que Carmen asistía desde hace años. La nota manuscrita adjunta decía: Querida María del Carmen, me gustaría presentarte como mi sucesora en el comité organizador. Carlos no podía creer el cambio en nuestra dinámica familiar. Es como si fuera su mejor amiga, comentó una noche después de una cena particularmente agradable en casa de sus padres. Nunca la había visto tan relajada, tan feliz. La verdadera prueba llegó durante las vacaciones de Navidad. Por primera vez, Carmen sugirió que celebráramos la Nochebuena en el bar de mis padres en Vallecas, algo que antes habría sido impensable. Ver a Carmen sentada en una mesa de formica, disfrutando de las croquetas de mi madre y riendo con las historias de mi padre, fue la confirmación definitiva de que el cambio era real. Estas croquetas, dijo Carmen mientras tomaba otra, ahora entiendo de dónde vino la inspiración para el plato de Sofía. Mi madre, que nunca se había sentido cómoda en presencia de Carmen, sonrió con orgullo. La receta es de mi abuela, explicó, y por primera vez, las dos mujeres comenzaron una conversación real sobre cocina y tradiciones familiares. El éxito del restaurante continuó creciendo. Sofía y yo decidimos expandir el concepto, abriendo un espacio más casual en el barrio de Vallecas, cerca del bar de mis padres. Carmen no solo apoyó la idea, sino que se ofreció a ser inversora. La buena comida es buena comida, no importa el código postal, declaró, citando las palabras que Sofía había usado durante la cena inaugural. Una mañana de primavera, casi un año después de aquella noche que lo cambió todo, recibí un paquete en la oficina. Dentro había un álbum de fotos antiguo y una nota de Carmen. Encontré estas fotos de cuando tenía tu edad. Quizás te interese ver que no siempre fui la señora estirada que conociste. A veces necesitamos que alguien nos recuerde quiénes éramos antes de convertirnos en quienes creemos que debemos ser. Las fotos mostraban a una Carmen joven, sonriente, en situaciones cotidianas, comiendo en un restaurante modesto, riendo con amigas en una terraza, trabajando en una oficina. Era como mirar a una persona completamente diferente, y al mismo tiempo, era exactamente la persona que había llegado a conocer en el último año. El restaurante se convirtió en nuestro punto de encuentro regular.
Carmen y yo comenzamos una tradición de almuerzos semanales, donde compartíamos no solo comida excepcional sino también historias, consejos y risas. Sofía siempre se unía a nosotras al final, y las tres nos encontramos formando una amistad improbable pero genuina. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Carmen durante uno de estos almuerzos. Que todo esto empezó porque te excluí de una cena. Ahora no puedo imaginar una buena cena sin ti. Brindamos con copa de vino seleccionado por Alejandro, riendo de cómo la vida da vueltas. La última sorpresa llegó en forma de una propuesta inesperada. Carmen había decidido escribir sus memorias y quería que yo la ayudara. Nadie mejor que tú para contar una historia de transformación, me dijo. Además, creo que tenemos mucho que enseñar sobre cómo superar los prejuicios y las barreras sociales. Así que aquí estamos, un año después, sentadas en la terraza del restaurante que cambió nuestras vidas, planeando un libro sobre transformación y segundas oportunidades. Sofía acaba de traer un nuevo postre que está desarrollando, y Carmen está dando su opinión experta sobre el maridaje perfecto. La victoria más dulce no fue humillar a Carmen o demostrarle que estaba equivocada. La verdadera victoria fue descubrir que, bajo las capas de prejuicios y expectativas sociales, había una persona capaz de cambiar, de reconocer sus errores, y de formar una conexión genuina. La clase, me dijo Carmen recientemente, no es algo que se hereda o se compra. Es algo que se demuestra en cómo tratas a los demás. Viniendo de ella, esas palabras significaban más que cualquier venganza que hubiera podido planear. Y así, lo que comenzó como un plan de venganza se transformó en una historia de redención, de conexión humana, y de la verdadera elegancia que viene de ser auténtico. El sabor de esta victoria es dulce no por el triunfo sobre alguien, sino por el triunfo junto a alguien.